El PAN oculta un pasado muy poco conveniente para los panistas actuales, pero a decir verdad, actúan acorde a los mismos principios de los fundadores del partido, y eso es lo realmente preocupante. Además, aunque ellos están orgullosos, no lo dan a conocer. Veamos por qué lo mantienen en secreto. En 1929, Manuel Gómez Morín es uno de los principales discípulos de José Vasconcelos, quien compite en las elecciones de ese año contra Plutarco Elías Calles. Vasconcelos no reconoció los resultados electorales y llamó a la ciudadanía a protestar. La persecución y matanza fue atroz y Vasconcelos tuvo que irse del país. Gómez Morín, contrario a lo que pensaba Vasconcelos, suponía que sí era posible llegar a la presidencia por la vía institucional. En 1934, Morín es nombrado rector de la UNAM y durante ese periodo luchó por la libertad de cátedra, principalmente porque deseaba exigir al gobierno su derecho a impartir temas religiosos en las aulas. El gobierno quería restringir el tema para evitar el fanatismo religioso que unos años antes causó la Guerra Cristera, financiada y gestada por la Iglesia Católica. Habiendo servido como subsecretario de Hacienda y como parte del Consejo Administrativo del Banco de México, Gómez Morín formó parte importante de los movimientos fascistas en México. Había un montón de artículos de la revista Futuro, del periódico El Popular, que decían que el PAN era una institución, que era la quinta columna nazi en México. Estos panistas, que nos dicen que son unos demócratas impecables, etc., eran netamente pro-hitlerianos. Gómez Morín viajó a España y se maravilló del progreso de la dictadura de Franco, y logró imprimir sus ideas en la Declaración de Principios del partido que había fundado en 1939. Sin embargo, el PAN no participó en las elecciones presidenciales sino hasta 1952. El crecimiento del partido se debió más al empuje que algunos priistas le dieron para oponerse a los candidatos del PRI que no les convencían porque favorecían a la población con reparto de tierras o derechos laborales. Así que desde el principio, el Partido Acción Nacional tuvo ideas fascistas, mismas que aprovecharon dictadores como Mussolini y Hitler, además alineados al ultraderechismo católico, y participaron como una oposición cómplice del partido oficial que en 1946 se convirtió en el PRI. Todo esto enorgullece a los panistas de nuestra época, pero claro, lo ocultan porque no es conveniente para sus fines. La ideología sigue siendo la misma. Un grupo de gente rica, interesados en imponer a candidatos que favorezcan sus intereses económicos, apadrinados por la Iglesia Católica, desean reinar en el país aprovechando la metodología fascista, es decir, asumir el lenguaje de la izquierda en defensa de la población, pero para actuar por la derecha, protegiendo a los grandes capitales, además de encubrir a su principal socio, el PRI. El primer candidato fuerte fue Manuel Cloutier en 1988 contra Salinas de Gortari. Maquío, como le conocían, declaró tener 63 millones de pesos, 6 propiedades y 5 empresas. Su discurso era en defensa del pueblo, al menos durante la campaña política. El vencedor de estas elecciones fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero con el fraude usando la caída del sistema se impuso Carlos Salinas de Gortari del PRI. Unos años más tarde, Diego Fernández de Ceballos avaló la destrucción de las boletas electorales para evitar que éstas fueran contadas. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos. El PAN ahí mostraba su contubernio con el PRI. Por eso Diego, abogado de profesión y defensor de políticos y grandes capitales, ganó la candidatura del PAN, quizá como premio a esas acciones y a la gente de dinero que le apoyaba. El asesinato de Colosio, ordenado desde la cabeza misma del país, quizá por Raúl Salinas de Gortari y José Córdoba Montoya, jefe de asesores de Salinas y quien prefería